Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Somos ciudadanos del cielo. Dios nos hace partícipes de la dignidad de su Hijo Jesús. Somos ciudadanos de una patria celestial y definitiva. Estamos en la tierra con una ciudadanía celestial. Nuestro compromiso es hacer de esta tierra un cielo. Es transmitir la firmeza que nos da nuestra fe y hacer valer la dignidad de todos los hijos e hijas de Dios en este mundo. Somos ciudadanos del cielo y anhelamos el cielo viviendo nuestra fe concretamente aquí en la tierra. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta jornada, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo.
Su fin es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa, allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar no tengo fuerzas, pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Entonces llamó uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente. Porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, porque algunos vimos que Jesús alaba y que seamos deshonestos, porque a veces ya deshonesto formal maoína. Y entonces aquí hasta incluso al revés, ¿verdad? Bobioina, 40 de moña de 80 de mitad, al revés, o si no más todavía. A ver, la de sobrefacturación esta vez. Pero aquí este administrador dice: voy la de 20, es moña de 10, es moña de 10. Bueno, o perdonar la deuda. Pero
¿Qué es lo que verdaderamente está detrás de esto, queridos amigos? Como decimos, aquí parece que le alabó a este administrador astuto, dice, le aplaudió al patrón. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la astucia? ¿Dónde está la astucia? Digamos, estos bienes estaban ya perdidos. Estos ya estaban perdidos. Cuando cobramos a ver, imagínate, ahí vas a ver que hábil administrador hace de nuevo que se pueda recuperar aquello que ya estaba totalmente perdido. ¿Qué significa esto? Nosotros, queridos hermanos, no tenemos que ponernos simplemente así en el literalismo. Este está hablando por el administrador. No. Aquí nosotros tenemos que pensar mucho más porque a través de esta parábola, a través de este cuento, el Señor nos está hablando al sentido espiritual. Quiere decir que tiene que haber mucha habilidad, viveza ya en Yandé. Por eso termina luego, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. O sea, nosotros tenemos que ser capaces, queridos amigos, de recuperar de cualquier manera aquello que ya estaba perdido. Y en nuestra sociedad hay muchas cosas que nosotros lastimosamente hemos perdido. Comenzando luego con los valores religiosos. Entonces, si somos hijos de la luz, los hijos de las tinieblas no pueden ser más astutos que nosotros. Porque la verdad, la forma, ¿verdad?, para volver a recuperar. Recuperar aquello que estaba perdido, queridos amigos. Y entonces, acercándonos, ¿cuál es tu falta? ¿Qué es? Porque recuerden que estamos con San Lucas, al final de cuentas, en este capítulo 16. Acabamos de estudiar, de leer, de reflexionar el capítulo 15, que nos hablaba del hijo pródigo. Del hijo pródigo, antes de la oveja perdida, y luego de la dracma perdida. Lleva de esas tres parábolas del capítulo 15. Y aquí justamente nos encontramos ya en el capítulo 16. Paremos ahí, vea, y versículo 1 al 8, es decir, que es la continuación de lo que ya se había reflexionado. Hay un Dios que se preocupaba por recuperar al hijo pródigo, recuperar la dracma perdida, recuperar a esa ovejita que se había perdido de las 100, etc. Ya todos los medios. Incluso en el capítulo 15 decía que junto a Jesús venían los publicanos, los pecadores, y porque Jesús decía, no todo está perdido, a pesar de que era publicano, a pesar de que era pecador. Oye, bueno, dale fuerza, ánimo. Pero yo que porque la misericordia de Dios es grande, pero cuando hacemos un camino de verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en esa parábola del hijo pródigo, o del Padre misericordioso, justamente. O también algunas veces que tenemos el corazón tan duro como el hijo mayor. Y también más o menos esto del 16 nos está reflejando, de cierta manera, algunas actitudes del hijo mayor. Muchos de nosotros miran, no, pero esto es deshonesto, esto no se puede hacer, porque ese es un pecador, ese no tiene perdón, ese hizo esto, ese hizo aquello, ¿verdad? Sin embargo, para el Señor, cuando hay verdaderamente arrepentimiento. Pero claro, nosotros, yo personalmente, ese sacerdote, está confesando, está viendo, o palaya, pecado, gente. Ahora, hasta yo, queridos hermanos, no puedo entrar tanto, o yo no puedo saber tanto de su verdadero arrepentimiento. Su verdadero arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo juzgar? Ahora, se puede ver o se puede notar, ¿verdad? Porque el verdadero arrepentimiento es dar ese paso. Aquí está. Vos robaste 80, redebé 80. Hay devolver a ver. ¿Pero dónde hay que ver más los 80? Bueno, es devolver 40. Es recuperar y iba a ir ya por el cuento. Voy a la de 20, bueno, por lo menos escribían de 10, dale fuerza. ¿Hay o no hay arrepentimiento? Pues si no, pues es muy fácil. Ay, yo vengo arrepentido de lo que hice. Ahora, $1 millón. Ay, me hice la solución, pero nada hice. Ahora pues hablando de $1 millón.
No, el Señor te dice, bueno, por eso le estoy diciendo es difícil decir, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Vos me vas a demostrar y le vas a demostrar a la sociedad cuando verdaderamente devuelvas, hagas por la comunidad aquello que no hiciste o aquello que le privaste a la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a ti. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel administradora de la gracia y de los dones de Dios, y ponga al servicio de los fieles, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que con palabras y acciones proclamen la palabra de Dios a los hombres, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por las autoridades de nuestro país, para que sean buenos administradores de los recursos del Estado, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Padre de misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, santo
Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que, restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún espera.